Michael, cariño, ven a sentarte con la familia, gritó Diane, con su voz cargada de ese tono familiar de falsa dulzura que reservaba para las exhibiciones públicas. Mi madrastra de 8 años había perfeccionado el arte de mirando-cuidando mientras destruía sistemáticamente cualquier relación que pudiera haber tenido con mi padre. Negué con la cabeza cortésmente, permaneciendo en mi sitio cerca de la pared. La última vez que intenté sentarme con la familia, me armó un escándalo por ocupar el espacio destinado a gente importante. Eso fue en Navidad, hace 2 años, la última festividad a la que me habían invitado. Después del servicio, mientras la gente se reunía en el salón de reuniones saboreando sándwiches comprados, Diane me acorraló cerca de la cafetería. Su maquillaje era impecable a pesar de sus lágrimas, y su vestido negro probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría. «Supongo que esperas algo ahora», dijo, en voz tan baja que los dolientes cercanos no podían oírla. «Algún dinero de la herencia de tu padre». «No estoy aquí por dinero, Diane», respondí, sirviéndome café con manos firmes, aunque sentía una opresión en el pecho con un dolor familiar. «Estoy aquí para despedirme de mi papá». Ella se rió, un sonido como el de un cristal roto. «¿Tu papá, Michael? Dejó de ser tu papá el día que abandonaste el programa de la universidad comunitaria. ¿Sabes lo avergonzado que estaba al decirle a la gente que su hijo era un desertor?» El café me quemó la garganta al tragarlo, pero no respondí. No tenía sentido explicar que había dejado la universidad comunitaria porque me habían aceptado en la Facultad de Derecho de Northwestern con una beca completa. A Diane nunca le había importado la verdad. «Nunca llegarás a nada», ella continuó, y su voz ganó fuerza gracias a mi silencio, igual que tu madre. «Solo sueños, nada de cumplimiento». Al menos tuvo la decencia de morir antes de decepcionarlo aún más. Apreté la mano alrededor de la taza de café, pero mantuve una expresión neutral. Mencionar a mi madre, que murió cuando yo tenía 12 años, era la forma favorita de Diane de retorcer el cuchillo. «Debería irme», dije en voz baja. «Sí, deberías. Y no te molestes en venir a buscar limosnas. Todo va a alguien que realmente contribuyó a esta familia». Ella se alisó el vestido con satisfacción. «Mi sobrino Derek se quedará con la casa. Estudia medicina, ¿sabes? Alguien que realmente enorgullece a su familia». Asentí y me alejé, dejándola allí parada con su sonrisa triunfante. Lo que Diane no sabía, lo que nunca se molestó en saber, era que yo me había mantenido desde los 16 años. Mientras ella convencía a mi padre de que era un fracaso, yo me había esforzado por pagar mis estudios de Derecho y había creado un bufete especializado en Derecho de Familia y Planificación Patrimonial. No se me escapó la ironía. La mujer que llevaba años llamándome inútil no tenía ni idea de que había estado viviendo de la mejora económica de mi padre, del asesoramiento legal que le había proporcionado discretamente a través de un tercero, de las estrategias de inversión que le había sugerido a través de amigos en común. Nada de eso me vinculaba. Quería ayudar a mi padre sin darle a Diane munición para usar en mi contra. 3 semanas después del funeral, estaba revisando los archivos del caso en mi oficina del centro cuando mi asistente, Janet, llamó a la puerta. «Hay una tal Diane Harwell aquí que quiere verte», dijo ella levantando las cejas. «No tiene cita, pero dice que es urgente. Se trata de la herencia de su difunto esposo». Sentí algo frío instalarse en mi estómago. «Hazla pasar». Diane entró en mi oficina como si fuera la dueña del edificio, apretando con fuerza su bolso de diseñador en sus manos impecables. Era evidente que había investigado sobre el bufete Harwell. Morrison y Asociados tenía reputación de manejar divorcios de personas de alto poder adquisitivo y disputas sucesorias complejas. «Señor Morrison», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin invitación, «necesito al mejor abogado de la ciudad. Y todos dicen que eres tú». Me recosté en la silla, observando su rostro. Parecía mayor que en el funeral. El estrés se notaba en las arrugas tensas alrededor de sus ojos. «¿En qué puedo ayudarla, señora Harwell?» «Se trata de la herencia de mi difunto esposo. Hay algunas complicaciones». Abrió su bolso y sacó una gruesa carpeta con documentos. «Mi hijastro está impugnando el testamento». Afirma. «Hubo influencia indebida. Manipulé a mi esposo para que le dejara todo a mi sobrino en lugar de a él». «Ya veo». Tomé mi bolígrafo, un Mont Blanc que mi padre me había regalado para mi cumpleaños número 16,
cuando Diane todavía fingía que le gustaba. ¿Y qué pruebas tiene su hijastro para respaldar estas afirmaciones? La cara de Diane se sonrojó. Ninguna. Solo está amargado porque arruinó su vida y ahora quiere culpar a los demás. Abandonó la universidad. ¿Sabes? Nunca tuvo un trabajo de verdad. Mi esposo estaba muy decepcionado de él. ¿Cómo se llama tu hijastro? Michael Morrison. No es nadie. Probablemente tiene un trabajo sin futuro y busca dinero fácil. Rió con amargura. Tuvo el valor de presentarse en el funeral como si perteneciera a ese lugar. Dejé mi bolígrafo con cuidado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Señora Harwell, necesito preguntarle algo importante. ¿Hubo un acuerdo prenupcial en su matrimonio con su difunto esposo? Sí, claro, dijo. Gerard insistió. Ella agitó la mano con desdén. Pero eso fue hace 12 años. ¿Seguro que ahora no importa? La verdad es que importa bastante. ¿Tienes una copia del acuerdo prenupcial? Diane rebuscó en su carpeta y finalmente sacó un documento legal que reconocí al instante. Yo había ayudado a redactarlo a través de un intermediario cuando mi padre le confió sus preocupaciones sobre los gastos de Diane a su compañero de golf, quien resultó ser mi mentor en la Facultad de Derecho. Señora Harwell, dije lentamente, este acuerdo prenupcial contiene una cláusula muy específica sobre la distribución de la herencia. ¿La leyó detenidamente antes de firmar? Mi abogado lo leyó. Decía algo sobre proteger los intereses de ambas partes, dijo, moviéndose incómoda. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Saqué la sección correspondiente y la resalté con mi dedo. Según esta cláusula, si los hijos biológicos de su difunto esposo impugnan el testamento alegando influencia indebida o manipulación, la distribución de los bienes se ajustará a los términos originales estipulados en el primer testamento de su esposo, el redactado antes de su matrimonio. El color desapareció del rostro de Diane. Eso es imposible. Mi abogado me lo habría dicho. Su abogado en ese momento era Harold Brennan, ¿cierto? Revisé la página de firmas. El señor Brennan, en realidad, los representaba a usted y a su esposo en este asunto, lo que generó un conflicto de intereses. Este acuerdo prenupcial es legalmente susceptible de impugnación únicamente por esos motivos. Diane miró el documento como si fuera a incendiarse en sus manos. Pero el testamento. De Rick debía heredar todo. La casa, las inversiones, el negocio. Es probable que el testamento se distribuya según el testamento original de su esposo, siempre y cuando el equipo legal de su hijastro pueda demostrar su caso. Me incliné hacia adelante y la miré directamente a los ojos. Señora Harwell, ¿animó usted a su marido a desheredar a su hijo biológico? Yo. Eso no es. Él tomó sus propias decisiones. Porque si existen pruebas de manipulación o alienación sistemática de un hijo biológico, este caso se vuelve mucho más complejo. El tribunal examinará patrones de comportamiento, casos documentados de interferencia en la relación padre-hijo y pruebas de manipulación emocional. Las manos de Diane ahora temblaban. ¿Cuánto costará esto? Necesito la mejor representación posible, cueste lo que cueste. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. 12 años viendo a esta mujer envenenar mi relación con mi padre. 12 años de ser llamado un fracaso, una decepción, una carga. 12 años de silencio mientras ella convencía al hombre que una vez estuvo orgulloso de mí de que yo no merecía su tiempo ni su amor. Señora Harwell, dije, girándome para mirarla, voy a ser completamente sincero con usted sobre su situación legal. Sí, por favor. Necesito saber exactamente a qué me enfrento. Se enfrenta a un caso contra Michael Morrison, quien se graduó summa con elogios de la Facultad de Derecho de Northwestern y ha pasado los últimos 8 años construyendo una de las prácticas de derecho familiar más exitosas del estado. Regresé a mi escritorio y tomé una fotografía enmarcada de mi padre y yo de mi graduación de la secundaria, la última foto que nos tomamos juntos, antes de que Diane entrara en nuestras vidas. Se especializa en bienes raíces. Guión revisado con ajustes de puntuación y fluidez. Disputas relacionadas con la alienación parental, y nunca ha perdido un caso que implique impugnaciones de acuerdos prenupciales. Diane me miró fijamente por un momento y luego miró la placa que tenía en mi escritorio. Michael Morrison. Socio principal. No, susurró, su cara poniéndose blanca. No,
Eso es imposible. No puedes ser el que abandonó la universidad comunitaria y nunca llegó a nada. Me volví a sentar con voz firme y profesional. ¿La decepción que avergonzó a su padre? ¿El don nadie con un trabajo sin futuro? Ella intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Señora Harwell, llevo 8 años ejerciendo la abogacía. Me gradué tercero de mi generación en Northwestern. Aprobé el examen de abogacía a la primera y abrí este bufete a los 26 años. Hice un gesto alrededor de mi oficina, con sus libros de leyes que iban del piso al techo y sus títulos enmarcados. He sido financieramente independiente desde que tenía 18 años y he estado ayudando discretamente a mi padre con asesoramiento legal y financiero a través de contactos mutuos durante los últimos 5 años. La respiración de Diane se estaba volviendo superficial. Su bolso de diseñador se aferraba a su pecho como una armadura. ¿La cartera de inversiones que le permitió a tu marido comprarte ese Mercedes? Mi recomendación. ¿La refinanciación que pagó la renovación de tu cocina? Mi trabajo legal, gestionado a través de un tercero. Las estrategias fiscales que le ahorraron a tu familia $30,000 el año pasado. Las mías también. Pero tú nunca, él nunca dijo. Porque dejaste claro desde el primer día que yo no era bienvenido en su vida a menos que fuera alguien a quien pudieras controlar y disminuir. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa etiquetada Finca Morrison. ¿Sabías que tu marido intentó ponerse en contacto conmigo 4 veces en los últimos 2 años? Él llamó directamente a mi oficina, pero usted interceptó los mensajes y le dijo que estaba demasiado ocupado para devolverle las llamadas. La cara de Diane se arrugó. Lo estaba protegiendo. ¿Lo habrías decepcionado otra vez? No, señora Harwell. Estaba protegiendo su control sobre su patrimonio y sus relaciones. Abrí la carpeta y encontré años de documentación. Tengo registros de cada llamada interceptada, cada invitación cancelada, cada mentira que le dijiste sobre mi vida y mi carrera. Tengo declaraciones de testigos de amigos de la familia que querían volver a conectarnos pero usted los desalentó. Tengo evidencia de alienación parental sistemática que dura 8 años. Ahora ella estaba llorando y el rímel le corría por las mejillas. Puedo pagarte lo que quieras. Solo haz que esto desaparezca. Me temo que eso es imposible. Verá, no puedo representarlo en este caso porque tengo un conflicto de intereses. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola para ella. Soy el Michael Morrison que impugna el testamento. Pero no puedes hacer esto. Lucharé contigo. Contrataré a los mejores abogados de la ciudad. Puede intentarlo. Pero, señora Harwell, debe saber que la mayoría de los mejores abogados de derecho familiar de esta ciudad trabajan para mí o me consideran un colega. Los pocos que puedan tomar su caso le cobrarán al menos $200,000 por adelantado. Y, francamente, su posición legal es indefendible. Diane se puso de pie con dificultad, recogiendo sus documentos con manos temblorosas. En la puerta, se giró una vez más. Él me amaba. Gerald me amaba más que a ti. Tal vez lo hizo, dije en voz baja. Pero el amor construido sobre mentiras y manipulación no es realmente amor, ¿verdad? Es solo control, disfrazado de afecto. Después de que ella se fue, me senté solo en mi oficina, mientras la luz del sol de la tarde entraba por las ventanas. En mi escritorio había una carta que encontré entre los papeles de mi padre, una carta que me había escrito, pero que nunca envió. Fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Miguel, sé que no he sido el padre que merecías. Dejé que mi orgullo y mi miedo a admitir errores nos separaran. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, aunque no tuve nada que ver con ello. Espero que algún día puedas perdonar a un viejo tonto que se dejó convencer por la persona equivocada de que el amor significaba elegir bando. 3 meses después, el caso de la herencia se resolvió extrajudicialmente. El acuerdo prenupcial fue invalidado debido a conflicto de intereses y representación inadecuada. Se restableció el testamento original de mi padre, dejándome la casa, el negocio y la mayoría de sus bienes. Diane recibió el mínimo requerido por la ley estatal para los cónyuges sobrevivientes, lo suficiente para vivir cómodamente, pero no la fortuna que esperaba. Derek, su sobrino, impugnó brevemente el acuerdo, pero retiró su demanda cuando se enteró de la evidencia de la manipulación de su tía. Resultó que él había sido tan víctima de sus planes como yo,
había sido presionado para desempeñar un papel en su plan para controlar a la familia. Conservé la casa, pero doné la mayoría de los muebles a la caridad. En la oficina de mi padre en casa, encontré una caja escondida detrás de archivos legales, una caja que contenía todos los artículos sobre mis logros en la Facultad de Derecho, todas las menciones de mis casos en los periódicos y todos los premios profesionales que había recibido. Había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo, recopilando evidencia del éxito que Diane lo había convencido de que no existía. Él me amaba. Gerald me amaba más que a ti. Tal vez lo hizo, dije en voz baja. Pero el amor construido sobre mentiras y manipulación no es realmente amor, ¿verdad? Es solo control, disfrazado de afecto. Después de que ella se fue, me senté solo en mi oficina, mientras la luz del sol de la tarde entraba por las ventanas. En mi escritorio había una carta que encontré entre los papeles de mi padre, una carta que me había escrito, pero que nunca envió. Fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Miguel, sé que no he sido el padre que merecías. Dejé que mi orgullo y mi miedo a admitir errores nos separaran. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, aunque no tuve nada que ver con ello. Espero que algún día puedas perdonar a un viejo tonto que se dejó convencer por la persona equivocada de que el amor significaba elegir bando. 3 meses después, el caso de la herencia se resolvió extrajudicialmente. El acuerdo prenupcial fue invalidado debido a conflicto de intereses y representación inadecuada. Se restableció el testamento original de mi padre, dejándome la casa, el negocio y la mayoría de sus bienes. Diane recibió el mínimo requerido por la ley estatal para los cónyuges sobrevivientes, lo suficiente para vivir cómodamente, pero no la fortuna que esperaba. Derek, su sobrino, impugnó brevemente el acuerdo, pero retiró su demanda cuando se enteró de la evidencia de la manipulación de su tía. Resultó que él había sido tan víctima de sus planes como yo, había sido presionado para desempeñar un papel en su plan para controlar a la familia. Conservé la casa, pero doné la mayoría de los muebles a la caridad. En la oficina de mi padre en casa, encontré una caja escondida detrás de archivos legales, una caja que contenía todos los artículos sobre mis logros en la Facultad de Derecho, todas las menciones de mis casos en los periódicos y todos los premios profesionales que había recibido. Había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo, recopilando evidencia del éxito que Diane lo había convencido de que no existía. Él me amaba. Gerald me amaba más que a ti. Tal vez lo hizo, dije en voz baja. Pero el amor construido sobre mentiras y manipulación no es realmente amor, ¿verdad? Es solo control, disfrazado de afecto. Después de que ella se fue, me senté solo en mi oficina, mientras la luz del sol de la tarde entraba por las ventanas. En mi escritorio había una carta que encontré entre los papeles de mi padre, una carta que me había escrito, pero que nunca envió. Fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Miguel, sé que no he sido el padre que merecías. Dejé que mi orgullo y mi miedo a admitir errores nos separaran. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, aunque no tuve nada que ver con ello. Espero que algún día puedas perdonar a un viejo tonto que se dejó convencer por la persona equivocada de que el amor significaba elegir bando. 3 meses después, el caso de la herencia se resolvió extrajudicialmente. El acuerdo prenupcial fue invalidado debido a conflicto de intereses y representación inadecuada. Se restableció el testamento original de mi padre, dejándome la casa, el negocio y la mayoría de sus bienes. Diane recibió el mínimo requerido por la ley estatal para los cónyuges sobrevivientes, lo suficiente para vivir cómodamente, pero no la fortuna que esperaba. Derek, su sobrino, impugnó brevemente el acuerdo, pero retiró su demanda cuando se enteró de la evidencia de la manipulación de su tía. Resultó que él había sido tan víctima de sus planes como yo, había sido presionado para desempeñar un papel en su plan para controlar a la familia. Conservé la casa, pero doné la mayoría de los muebles a la caridad. En la oficina de mi padre en casa, encontré una caja escondida detrás de archivos legales, una caja que contenía todos los artículos sobre mis logros en la Facultad de Derecho, todas las menciones de mis casos en los periódicos y todos los premios profesionales que había recibido. Había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo, recopilando evidencia del éxito que Diane lo había convencido de que no existía.